En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta Milena, por favor. Sí, señor senador, se ha recibido un cambio de comisión permanente en la Comisión de Seguridad Pública del honorable senador señor Durana por el honorable senador señor Iván Moreira. Y una comunicación de fecha 23 de mayo, que es un correo enviado por el señor Pedro Pablo Cerda, que ya ha enviado anteriormente algunos correos, abogado y tirador deportivo, en el que envía una minuta con observaciones a las indicaciones propuestas al proyecto de ley que se encuentra en tabla en la sesión del día de hoy. Se los vamos a mandar en este minuto, señor presidente, a sus correos, para que lo tengan en consideración si así lo estiman. Gracias. Pasamos entonces al proyecto de ley y vamos a hacer pasar a los invitados. Muy bien. Señor presidente, como en ocasiones anteriores, está presente en esta sesión el subsecretario del Interior, el señor Juan Francisco Gali, el jefe de asesor legislativo, el señor Juan Ignacio Gómez, y el asesor legislativo, señor Ilan Moteles, de Carabineros de Chile, el jefe de zona de seguridad privada, control de armas y explosivos, el general señor Raúl Aburto, el prefecto de la Prefectura de Carabineros OS-11, el coronel señor Gabriel Stubens, y los asesores jurídicos, los señores Víctor Pudela y Miguel Beas, de la Policía de Investigaciones de Chile, el jefe nacional contra robos y focos criminales, el prefecto inspector señor Jorge Sánchez, y el abogado del Departamento de Jurídica, el señor Héctor Miranda, y de la Dirección General de Movilización Nacional, el jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos, el coronel del Carabinero, señor José Manuel Benítez, y la asesora jurídica de este departamento, la señora Catalina Marchioni. El director se excusó en esta oportunidad porque tenía compromisos contraídos con anterioridad, señor presidente. Entonces vamos a reiniciar la tramitación del proyecto en el punto en que habíamos quedado la sesión pasada. Muy bien. Señor presidente, en la sesión pasada las Comisiones Unidas habían despachado el artículo 5A relativo a los requisitos, pero había quedado pendiente el requisito relativo a la idoneidad y conducta personal compatible con la tenencia o posesión de armas de fuego, porque diversos señores senadores hicieron cuestión del vocablo idoneidad, de lo que es, de su significado y del grado de arbitrariedad que podría implicar. El Ejecutivo se comprometió a traer una propuesta para esta sesión y su propuesta consiste en eliminar la expresión idoneidad, de modo que este requisito quedaría conducta personal compatible con la tenencia o posesión de armas de fuego de conformidad a los criterios que el reglamento determine, teniendo en consideración los antecedentes policiales registrados en el Banco Unificado de Datos al que hace referencia el artículo 11 de la ley número 20.931. Se ofrece la palabra. ¿Habría acuerdo para aprobar esta nueva acción con la propuesta ejecutiva? Sí, no Voy a tomar la voz. Ya, adelante. Senador Alvarado. A favor. Senador Araya, no sé si se incorporó. Senador Guillé. A favor, señorita secretaria. Gracias. Senador Buenchumilla. Senador Insulza. A favor. Senador Cas. Senador Moreira. A favor. Senador Piu. A favor, señora secretaria. Senador Quintana. A favor. Señor presidente. Está sin micrófono. A favor. Muy bien. Aprobado el literal D por 7 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención. Enseguida tenemos
continuar con la discusión del proyecto en la indicación 22B, que dice lo siguiente: agrégase un artículo 5º ter nuevo del siguiente tenor: el poseedor o tenedor de un arma de fuego inscrita, si el poseedor o tenedor de un arma de fuego inscrita es condenado por crimen o simple delito o por infracción a la ley 20.066 de violencia intrafamiliar, el tribunal ordenará la cancelación de todas sus inscripciones de armas de fuego en la sentencia definitiva. Dicha resolución deberá comunicarse a la Dirección General de Movilización Nacional en el plazo de 24 horas desde que ella se encuentre firme y ejecutoriada para su cumplimiento. Si durante el procedimiento a que se refiere el inciso anterior se hubiera decretado alguna medida de protección cautelar o la suspensión condicional del procedimiento penal que impida la tenencia, posesión o porte de armas de fuego, municiones o cartuchos, estos serán retenidos provisoriamente por orden del tribunal respectivo y remitidas directamente a los depósitos señalados en el artículo 23 según corresponda. Misma orden emitirá el tribunal correspondiente al dictar sentencia condenatoria y en tanto ésta no se encuentre firme y ejecutoriada. Para tal efecto, el juez deberá ordenar en la misma resolución que decrete la medida de protección o cautelar, suspensión condicional del procedimiento penal o dicte sentencia condenatoria, el retiro inmediato de dichas armas y municiones o cartuchos por parte de cualquiera de las policías, autorizándose a estas, en caso de negativa de entrega, al ingreso al lugar donde el arma se mantiene. Dicha resolución deberá comunicarse a la Dirección General de Movilización Nacional en el plazo de 24 horas desde su dictación. Una vez que cese la medida cautelar o de protección, se decrete el sobreseimiento definitivo de la causa o se dicte sentencia absolutoria y ésta se encuentre firme y ejecutoriada, el poseedor o tenedor del arma de fuego inscrita podrá solicitar su devolución conjuntamente con sus municiones o cartuchos, previo pago de los derechos que correspondan. Dicha resolución deberá comunicarse a la Dirección General de Movilización Nacional en el plazo de 24 horas desde su dictación. Se ofrece la palabra. Pido la palabra, presidente. Senador Piu. Muchas gracias, señor presidente, a la Secretaría y al Ejecutivo. Si se puede aclarar bien la condición de los tipos de armas a los cuales quedan sometidos, dado que están consideradas, por ejemplo, las armas de colección, que están inutilizadas, no pueden disparar, tienen otro valor, no es el valor del arma en sí. Y eso es importante hacerlo, porque tenemos que recordar que hay 3 categorías: la defensa personal, obviamente la que está para esos fines debidamente resguardada en cada uno de los hogares, que así se permite. Está la de deporte, aquí también se cancelaría la capacidad de una persona de seguir ejecutando los deportes. Y están las armas de colección que están totalmente inhabilitadas para ser usadas. Y yo entiendo que lo que se busca es evitar que una persona tenga acceso a un arma que pueda hacer daño a alguna persona. Entonces, si se pudiera aclarar eso, señor presidente, primero. Muchas gracias. ¿Podría ver el artículo, perdón, presidente, solamente para ver el artículo desde más arriba, si fuera posible? Sí, señor senador. Gracias, muchas gracias. Yo tengo otra duda, que es la siguiente, y para el Ejecutivo. Entiendo que aquí se está diciendo que el juez ordene, que el juez dicta una resolución que tiene un efecto concreto, pero no se habla de la obligación que tiene un arma inscrita de entregarla, en su caso. ¿Y qué pasa si el juez no tiene la información respecto de que se está condenando a una persona que tiene armas inscritas? Podría ahí producirse un vacío, porque el juez no va a ordenar nada y la persona no va a tener ninguna obligación respecto del arma. ¿Cómo establecer una redacción que sea más perentoria? Que exista una obligación respecto de quién tiene un arma inscrita, del tenedor. Esa es mi pregunta para el Ejecutivo.
Podemos subir ahora nomás, secretaria. Le damos la palabra entonces al subsecretario. Presidente, muchas gracias. Saludar a la comisión. Presidente, sobre este artículo, yo dividiría en dos la respuesta. Primero, respecto a la pregunta del senador Piu, creo que ella queda resuelta y gracias a la innovación que incorporamos en el proyecto de ley de la definición de armas de fuego. Recuerde que el arma de fuego debe estar, la definimos, digamos, como aquella que tiene un cañón y que puede disparar. Y por lo tanto, las armas inhabilitadas dejan de estar dentro de la regulación, y por lo tanto, aquellas armas que son de coleccionistas, por su valor histórico, eso lo vamos a regular en el artículo 7º del proyecto, en que yo preferiría que ahí sostuviéramos las discusiones a qué tipo de regulación sometemos a los coleccionistas, a los cazadores y a los deportistas, porque de esa manera son la excepción, digámoslo así, es la excepción dentro de la excepción. Si uno piensa en lo siguiente, presidente, la regulación de las armas ya es de por sí una excepción, es decir, estamos autorizando a ciudadanos que por regla general no pueden ni tener ni portar armas. Excepcionalmente el Estado les da una autorización para que puedan tener, no portar, tener o poseer armas, y lo pueden hacer en distintas condiciones, para defensa personal, para deporte, para caza y para colección. De nuevo, la excepción más común es la excepción de la defensa personal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esa es generalmente la regulación que vamos a tener, aquel ciudadano que quiere tener un arma para dispararla en contra de otra persona, pero solo cuando lo puede hacer legítimamente en virtud de la legítima defensa para su defensa personal, y por eso solo lo puede tener en su domicilio. Y ese es el caso en que se pone este artículo, es decir, obliga al juez, cuando tenga la información, de que tengan la obligación de cancelar la inscripción del arma para aquel que esté sometido a algún tipo de proceso judicial. Ahora bien, o que pierda alguna de las aptitudes que establece la ley. Ahora, respecto a su pregunta, presidente, sobre cómo toma conocimiento el tribunal de la existencia de esta inscripción, en teoría nosotros deberíamos tener una obligación remisión de información. De remisión de información desde la DGMN a los tribunales o El Ministerio Público la cuenta al momento de formalizar o acusar, tiene esa información. Claro, pero está y ahí no sé si me pueden ayudar el general Rojas de repente, si esa información está disponible en el BUT, porque de ser así el Ministerio Público tendría disponible esa información al momento de pedir las cautelares. Entonces la pregunta es si el tribunal está informado, porque aquí se está estableciendo que la obligación está radicada en el juez. Es que tenemos dos opciones, presidente, perdón. Tenemos dos opciones, ¿no es cierto? O el tribunal está informado o el fiscal está informado. Entonces, yo creo que el tribunal, y eso por experiencia en algunas otras normas hemos puesto en la plataforma, ¿no es cierto?, del Poder Judicial algún tipo de notificación, pero ni aún en el caso de aquellas personas que están sujetas a algún registro, como por ejemplo el registro de personas que han sido condenadas por algún tipo de delito en contra de menores, o algún otro tipo de registros. Generalmente los tribunales no acceden a esa información de manera cotidiana. Lo mejor es que en cambio lo tenga disponible el Ministerio Público, presidente, al momento de solicitar la cautelar, de tal manera que cuando solicite la cautelar y se le otorgue, ¿no es cierto?, solicite también la cautelar de cancelación del arma en caso de que esta persona tenga un arma inscrita. Es decir, la información debería estar disponible para el Ministerio Público, no tanto para el tribunal, sino que el Ministerio Público lo solicite así al tribunal en caso de que tenga la información de que esta persona es poseedor de un arma. Presidente. Senador Moreira.
Sí, pero yo tengo una duda al subsecretario. Pero en ese caso, el fiscal, la fiscalía, ¿está obligada a informarle al tribunal o es una cuestión opcional? Esa es la pregunta. Sí, perdón, subsecretario, esto habría que precisarlo en la redacción, porque no está en este artículo, lo que usted señala. Yo no sé si estará en otra disposición, pero este artículo no está. Pero es evidente que una persona que es condenada por crimen de simple delito o violencia intrafamiliar no puede tener un arma, porque representa un peligro el hecho de que sea un tenedor de armas. Presidente. Eso tiene que estar Claro. claro. Senador Alvarado. Sí, no, yo creo que el sentido del artículo de que el Ministerio Público tenga la información y la dé a conocer ante el tribunal es lo correcto, porque si estando la información en el poder del Ministerio Público y así no lo hiciese, indudablemente que incrementa la potencialidad eventual del uso del arma ante la característica de la personalidad que se está viendo, ¿no es cierto?, en el juicio. Entonces, me parece que el enfoque de que el Ministerio Público tenga la información debe tener la obligación de hacerlo presente, no puede ser algo opcional, porque si no, no tiene ningún sentido, porque sería omitir una información que es relevante ante situaciones de personas que ya están cometiendo un delito o que han tenido antecedentes de violencia intrafamiliar, lo que aumenta la potencialidad de violencia y de riesgo, teniendo el arma al lado. Por lo tanto, en mi concepto, debería ser de carácter obligatorio que el Ministerio Público, teniendo la información, lo haga presente y lo solicite en el tribunal. Presidente, la palabra, por favor. Senador Piu. Muchas gracias, Presidente. Solo para poder poner en contexto, esto es parte de la reforma que queremos que el Estado haga en los próximos 5 años. Esta es la verdadera transformación digital del Estado y para eso se requiere una plataforma de interoperabilidad que es certeza jurídica de todos los actos digitales del Estado, de las personas naturales, quienes son poseedores y también de las personas jurídicas que las tengan, como aquellos otros elementos que estén conectados a la red. Por lo tanto, no pensemos en el Estado en papel, viendo y pidiendo la carpeta a los antecedentes, sino que tenemos que robustecer esta transformación digital y generar los medios para que esto funcione de forma integrada. Esa interoperabilidad es lo que va a permitir realmente cumplir la ley 21.180, y yo creo que esta es una buena ley que puede servir de base para ayudar. Aquí no solo la transformación digital que pueda tener la Dirección General de Movilización, sino que también y también el Poder Judicial. Entonces esto es mucho más grande y por eso poner este acento, yo creo que este es el acento que tiene que estar disponible si queremos que esto funcione bien. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, Presidente. Subsecretario, adelante. Sí, para aclarar, quizás hay que dividir el artículo en dos, presidente. Una situación es, porque al final lo que estamos viendo, si usted se fija en el artículo anterior, pueden haber causas sobrevinientes de la cancelación, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo dos de ellas. Una causa sobreviniente para la cancelación es una sentencia, perdón, es la de que se decreta una medida cautelar respecto a la persona, y la segunda es que esta persona sea condenada por crimen o simple delito. Como el haber sido condenado por crimen de simple delito constituye una inhabilidad para inscribir un arma, la situación en que se pone este artículo es ¿qué hacemos con el tenedor de un arma que ha sido condenado? ¿No es cierto? Entonces, lo primero es que, dado que si es que no hacemos nada, la Dirección General de Movilización Nacional no tiene esa información, porque no sabe de todas las condenas de todas las personas, no es notificado por el tribunal de las condenas, lo que estamos haciendo es que sea el tribunal el que ordene la cancelación y por lo tanto ordene a la DGMN como una consecuencia de la condena el que cancele la inscripción. Y lo que regula este artículo es cómo debe la DGMN proceder a la cancelación. Ahora, siguiendo su inquietud, presidente, ¿cómo sabe el tribunal que esta persona tiene un arma al momento de resolver en la sentencia?
y eso necesariamente tiene que ser expuesto por el Ministerio Público, que sí tiene a su disposición esa información a través del BUT. Esa información la tiene el Ministerio Público. Ahora, si el Ministerio Público no solicita al momento de la audiencia en que se fije la condena, no solicita la cancelación del arma, efectivamente el tribunal no tiene cómo ordenarlo. Pero eso es obligación del Ministerio Público. Cada fiscal debe, al momento de solicitar o sostener la acusación o ir a la audiencia de determinación de la condena, solicitar que, junto con condenarlo a una pena privativa de libertad, se le ordene la cancelación a la DGMN en caso de ser poseedor de un arma. Se entiende perfecto su explicación, pero revisemos lo que dice el artículo. El artículo primero establece en su inciso primero que la obligación es del juez, es del tribunal, y no establece ninguna obligación respecto del fiscal. ¿Qué pasa si el fiscal se le pasó, se le olvidó, no lo solicitó dentro de las cautelares? ¿Cómo el tribunal va a tener conocimiento de ordenar la cancelación de todas las inscripciones? Salvo que se establezca una fórmula genérica en todas las sentencias y se oficie siempre a la Dirección General de Movilización, y la Dirección General de Movilización tendrá que ver cuándo procede o no procede la cancelación. Pero el inciso primero establece una obligación para el juez. No hay ningún rol en esa parte respecto del fiscal. Si al fiscal se le pasó antes, el juez no va a tener cómo ordenar esta cancelación. Entonces, yo no sé si será posible revisar por parte del Ejecutivo la redacción con el objetivo básico de la ley establece una prohibición. Nadie que haya sido condenado por crimen o simple delito o por violencia intrafamiliar puede ser tenedor de un arma, tenedor o portador menos, nadie. No puede poseer ni tener un arma. Punto número 1. Y después hay que ver cómo eso se operativiza, cómo se hace efectivo. Y el mecanismo tiene que ser el idóneo y debe estar, a mi entender, debidamente regulado en el artículo. La explicación que usted ha dado, subsecretario, es más que coherente, yo la comparto, pero el artículo no lo consagra necesariamente de esa forma. Presidente, perdón. Perdón, no es muy cortito, no. Señor Moreira. Como están las cosas en los últimos tiempos, y sobre todo en materia judicial y fiscalía, yo creo que no hay que dejar a la interpretación este artículo. Debe ser obligatorio que, disponiendo de esta información, el fiscal tiene que ser informada al tribunal respectivo, y eso tiene que quedar en la norma como una cuestión de obligatoriedad, no una suerte de interpretación que cualquier fiscal podría decir esto es opcional. Ese es mi punto. No sé si eso se puede hacer en alguna indicación o como ustedes lo estimen conveniente. Ese es mi punto. Gracias, presidente. Disculpe, subsecretario. Señor Gali, tiene la palabra. Sí, pero presidente, es que aquí hay que tomar una definición, presidente, porque ¿sabe cuál es el problema? El problema es que estamos burocratizando al final y además por doctrina penal. Yo le traigo la experiencia que yo tuve en la tramitación del proyecto de ley del registro de personas condenadas por algún tipo de abuso sexual en contra de menores. Finalmente, muchos de los penalistas que concurrieron a esa discusión, y me imagino que también los que concurrieron a esta discusión en su momento, consideran que cualquier tipo de privación de libertad, incluyendo aquella que es, por ejemplo, la prohibición de poseer un arma, en caso de que esa persona ya haya adquirido el derecho, es decir, ya se le permitió inscribir el arma, la privación de ese derecho tiene que ser resuelto por sentencia judicial. Incluso esa ha sido la doctrina de la DGMN, en mi opinión, no pacífica, pero esa ha sido la doctrina de la Dirección General de Movilización Nacional en cuanto a que ellos no pueden directamente cancelar la inscripción, sino que lo que corresponde es que sea el tribunal el que ordene la cancelación. Por eso se incorporó esta norma, porque es el tribunal el que debe ordenar la cancelación en caso de una causal sobreviniente.
Porque recuerde que hay otra norma, presidente, en este mismo proyecto de ley que le obliga al poseedor del arma a estar actualizando cada 5 años el cumplimiento de los requisitos para poseer el arma. Entonces, en el peor de los casos, ¿no es cierto?, si es que el tribunal y el Ministerio Público obviaran enviar a la DGMN la sentencia condenatoria que inhabilita a la persona para poseer un arma, esa persona en la siguiente acreditación no va a quedar inhabilitado como consecuencia de no cumplir el requisito de no haber sido condenado por crimen o simple delito. Entonces estamos hablando del periodo de tiempo que transcurra entre la sentencia condenatoria y la acreditación, que puede ser, en el caso más extremo, ¿no es cierto?, que la sentencia condenatoria sea el día siguiente de haber acreditado su condición, podría ser de 4 años y 11 meses y 30 días. Entonces, a lo que me refiero es que yo creo que lo mejor aquí es que estos mecanismos operaran de manera automática para que no sea la ley la que regule quién debe decirle qué a qué organismo público. Aquí lo lógico es que bastaría con la inhabilitación por haber sido condenado a crimen o simple delito, como decía el senador Piu, por su intermedio, presidente. Si es que todo el sistema público operara de manera efectiva y eficiente, esa sentencia condenatoria sería publicada, ¿no es cierto?, en el boletín del Poder Judicial, no tengo idea, y todos los servicios públicos leerían esa sentencia condenatoria y actuarían conforme a sus competencias en la cancelación de todas aquellas derechos que las personas condenadas por un crimen o simple delito se ven inhabilitados como consecuencia de esa sentencia. Eso no ocurre, y como no ocurre, y además los abogados somos especialmente buenos para poner excusas para que eso no ocurra, lo que estamos haciendo aquí es venir a solucionar un problema que en la práctica se ha dado, que es que la DGMN no cancela inscripciones en los intertantos como consecuencia de tener conocimiento de manera informal o indirecta de sentencias condenatorias que recaen en contra de personas que han sido condenadas por crimen o simple delito, y hay que hacer toda una gestión, solicitarle eso al Ministerio Público para que notifique oficialmente a la DGMN. De esa manera la Dirección General toma una definición respecto de una comunicación oficial de otro organismo público que es el competente para hacérselo saber. Eso es, presidente. Entonces yo creo que tenemos dos opciones. O lo dejamos o quizás algo más genérico, todos aquellos órganos públicos, el tribunal y todos aquellos órganos públicos competentes procederán a la cancelación, o lo dejamos simplemente para la obligación al tribunal para que ordene al menos en la sentencia que se cancelen cuando tenga noticia de que la persona es poseedora o tenedora de un arma. Sí, pero es que subsecretario, es que quizás yo me expliqué mal, pero yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el inciso primero, porque efectivamente aquí tiene que haber una norma que diga claramente que esto no es, no hay que acreditar causar, o sea, no hay que entrar al estudio del caso específico. Si una persona es condenada por crimen o simple delito o por violencia intrafamiliar, se le cancela la inscripción, punto. Y eso es indubitado, es un efecto casi que lo establece la propia ley. Acto seguido se dice el juez, el que ordena, perfecto. Si mi punto es práctico, ¿cómo garantizamos que el juez al momento de dictar la sentencia tenga la información necesaria para cumplir con lo que dice la ley? No vaya a ser que se le pasa, la sentencia vence los plazos respecto a todos los recursos, y alguien puede alegar, bueno, como no está en la sentencia, esta persona va a seguir portando un arma. Va a seguir siendo tenedor o poseedor de un arma, corrijo, va a seguir siendo poseedor o tenedor de un arma. Porque la sentencia así no lo estableció, porque al juez se le pasó. Entonces, ¿cómo garantizar? O sea, mi punto es, yo estoy de acuerdo con que la ley tiene que decir cuál es el efecto de la sentencia. Bienvenido sea que así sea, para que no tengamos este debate respecto a si en este caso específico corresponde o no la cancelación de la inscripción. Y eso se mantiene, pero acto seguido hay que establecer un mecanismo práctico que garantice que lo que dice la ley se haga realidad. Es decir, que la institución correspondiente haga su pega. En este caso se dice que el juez lo hace. Bueno, ¿cómo garantizamos que el juez tenga la información al momento de dictar sentencia?
para que incorpore este elemento en su sentencia. Ese es mi punto, subsecretario. Estoy de acuerdo, presidente. Si al final su punto es cómo asegurarnos que todo tribunal que está dictando una sentencia condenatoria sepa respecto de la persona a quien a quien lo está condenando, si es que es poseedor de un arma. Ese es el punto. Ahora, por procedimiento policial y de la Fiscalía, el fiscal tiene acceso a esa información y generalmente se consigna en el parte policial, porque, por ejemplo, al momento de hacer una evaluación del riesgo para la sociedad, al momento de solicitar cautelares, en la parte inicial del procedimiento, generalmente esa información va a quedar disponible. El fiscal diligente, presidente, debería con esa información solicitar la cancelación al momento de la dictación de la condena. E incluso el tribunal podría tener conocimiento de eso sin necesidad de obligación legal. Por eso, no sé si tengo duda, presidente, si es que deberíamos burocratizar, digamos, este proceso. Ya esta norma es una burocratización del mismo, porque al final también me tengo que poner en el caso de que el tribunal no ordene, ¿no es cierto?, la cancelación del arma por cualquier razón, ya sea por desconocimiento o por error, como nos ha ocurrido, por ejemplo, en la incorporación al registro de pedófilos, en que los tribunales a veces no incorporan al registro de pedófilos a personas condenadas por delitos en contra de menores de edad, y resulta que después nos encontramos con el problema de que esa persona se ha empleado en un colegio, se ha empleado en algún tipo de organización, y el problema, por regla general, no es del tribunal, sino que del gobierno o del Ministerio Público, porque esa persona está desempeñándose en funciones que por ley no debió haberlo hecho. Entonces, al final, presidente, tengo dudas si es mejor incorporar más obligaciones en la ley o simplemente que cada organismo público cumpla con su función, digamos. Pero quizás poner un inciso en que obliguemos al Ministerio Público a solicitarlo en caso que tenga información de que la persona es poseedor de un arma, pero ahí volvemos atrás, porque ¿cómo va a saber el fiscal si es poseedor de un arma? Y ahí casi que lo estaríamos obligando a acceder al BUD para que tenga esa información. Por eso le digo que no burocratiza el proceso penal. O sea, a eso es lo que me refiero. La palabra, presidente. Adelante, José Miguel. Presidente, yo creo que el inciso primero quedaría mucho mejor. Nosotros tratamos bien el inciso segundo. Porque yo tengo la impresión, perdón, es mi opinión, y por cierto, tal vez puede ser un poco exagerada. Yo creo que si una persona está sometida a proceso por un crimen o simple delito, al menos por determinados crímenes o simples delitos, lo primero que habría que, y sobre todo por infracción a la ley de violencia intrafamiliar sometida a proceso, debería quitársele las armas y dejarlas en depósito. Porque de lo contrario, como lo ha dicho el senador Alvarado, su tendencia a ser violento va a aumentar, no va a disminuir, porque está procesado. Su mujer lo acusó de golpearla, está procesado y tiene un arma de fuego. La posibilidad de que use el arma de fuego es mucho mayor, pues. Entonces, mi opinión es que lo que habría que decir es que en el caso el poseedor de armas, porque estamos hablando además de una cosa, de algo que se le ha otorgado a determinadas personas y no a otras, que el poseedor de armas estuviera siendo, no se le imputara, se fuera sometido a proceso por un crimen, simple delito o por infracción a la ley sobre violencia intrafamiliar, el tribunal debe ordenar que las armas de fuego, municiones o cartuchos que posea sean retenidos provisoriamente y remitidos directamente a los depósitos. Y por lo tanto, cuando salga la sentencia, el juez aplicará el artículo 5º como corresponde y le cancelará definitivamente esto o le devolverá las armas, pues. Pero que una persona que ha cometido un delito grave
se le permita quedarse con las armas mientras no se le dicte una medida cautelar, me parece realmente bastante especial. O sea, por último, yo creo que sería más perentorio en cuanto a la necesidad de que sea sometido a esa medida cautelar. Y lo repito, habla de crímenes de simple delito, es muy genérico, por cierto, pero lo más para ejemplificar mi punto de vista, lo menos genérico es la violencia intrafamiliar. Un señor le pegó a su señora, la golpeó, ella lo denunció a la policía. Hay que retenerle las armas, pues. Es cosa de buscar si el procededor da algún arma de fuego y quitársela de inmediato. Es una medida de protección, absolutamente obvia. Gracias, presidente. Yo me perdí la última parte tuya, José Miguel, porque me caí del sistema y me tuve que conectar ahora por el... No, lo que yo digo es que la segunda parte, el inciso segundo... El inciso segundo, sí. Debería ser el perentorio. Y decir que es una persona que tiene... que es un poseedor de armas de fuego, un tenedor de armas de fuego, está siendo sometido a proceso por crimen o simple delito por infracción de violencia intrafamiliar, habría que retenerle las armas que posee. Pues. Es parte de la protección de las víctimas, ¿no? ¿Presidente? Sí, subsecretario. Sí, esta es una discusión profunda, presidente, respecto de la presunción de inocencia. Al final, aquí lo que estamos es riesgo, ¿no es cierto? Y yo coincido ahí plenamente con el senador Insulza, en que si nosotros pudiéramos hacer evaluación de riesgo de las personas que están siendo perseguidas por o acusadas o imputadas por algún delito, que pudiéramos hacer un análisis de riesgo respecto de ellas. Pero la verdad es que en Chile hay presunción de inocencia, presidente. Por lo tanto, respecto de esas personas que están siendo imputadas, formalizadas o acusadas respecto de un delito, solo el tribunal puede decretar alguna medida de protección cautelar respecto del imputado. Y no podemos forzar al tribunal sin un análisis caso a caso a que lo haga por el solo hecho de que una persona tiene inscrito un arma. Porque sería equivalente, presidente, quizás es malo el ejemplo, pero sería equivalente a que una persona, por el solo hecho de ser imputada de algún delito de la ley del tránsito, o por ejemplo por haberse visto involucrado en un accidente de tránsito, se le suspenda la licencia de conducir de inmediato, automáticamente. Esa es una medida cautelar que el tribunal puede adoptar en algunos de esos casos. Recuerde, presidente, que hemos tenido una discusión bien profunda ya hace décadas respecto de, por ejemplo, la medida de prisión preventiva y si es que esta debe ser consultada o no a un tribunal superior para efecto de que ese tribunal superior evalúe la mantención o la suspensión de la prisión preventiva para determinados delitos. Y eso ha sido modificado en virtud de la presunción de inocencia, en el sentido que es el tribunal el que debe evaluar las condiciones al momento de decretar la prisión preventiva y cualquier otra medida cautelar. En este caso, la medida cautelar sería la de, ¿no es cierto?, la retención del arma de fuego como una medida cautelar en un procedimiento específico. No puede ser una medida automática por el solo hecho de que el imputado tiene registrado un arma. Coincidiendo con el senador Insulza en que, en mi opinión, también es un factor de riesgo, particularmente para la violencia intrafamiliar. Ahora, respecto de violencia intrafamiliar, hay norma expresa, presidente. O sea, la ley de violencia intrafamiliar establece como una medida accesoria para la condena por violencia intrafamiliar la cancelación o la retención de armas en caso que la persona condenada sea un poseedor de un arma. Y esas medidas accesorias pueden aplicarse como medidas cautelares, pero también lo deja a decisión del tribunal, no es perentoria. Y acá la ley viene a regular el procedimiento de entrega, que es la ley de violencia intrafamiliar. Claro, efectivamente, ¿por qué es necesario esta norma, presidente? Es porque aquí regulamos cómo se hace. Cuando el tribunal lo decreta como medida cautelar, en el inciso segundo, y como consecuencia de la condena en el inciso primero, cómo se hace esa entrega y cuáles efectos tiene, porque en el primer caso
tiene un efecto, podríamos decir así, expropiatorio, en el sentido de que obliga a la DGMN a cancelar y a la persona a deshacerse de esa arma. Y en el inciso segundo tiene un efecto suspensivo porque se le retiene el arma a la persona y la tiene que dejar en un lugar en que esté fuera de su disposición mientras dure la medida cautelar. Eso es lo que estamos regulando aquí, presidente, y efectivamente lo que propone el senador Insulza en el sentido de hacer obligatoria la medida cautelar podría ser cuestionable en términos de presunción de inocencia. Presidente, ¿me permite? Senador Insulza. Por algo estas cosas se llaman medidas precautorias también, para tomar precaución. Una persona que comete un delito contra las personas, a mi juicio, y tiene armas, a mi juicio, mientras se le procesa hay que retenerle el arma. Y yo entiendo que This meeting is being recorded. alguien reaccionó, al parecer, respecto a eso. Pero yo creo que una persona, repito, por lo menos por delitos violentos, por lo menos por delitos de robo, de asalto, de daño a las personas, etcétera, si se le está sometiendo a proceso, no lo podemos dejar con las armas en la casa, por favor. Estamos hablando de una cosa que sea un derecho, el derecho a proceder armas no está en la Constitución. Está limitado desde muchos puntos de vista. Por lo tanto, nadie está presumiendo que es un delincuente, está tratando, pero tiene que mirar las cosas desde el punto de vista de las víctimas también y precaverse de que no lo sea. Presidente. Senador Alvarado, ¿qué quiere decir? Senador Alvarado. No, yo comparto el criterio y creo que en la medida que hemos ido interviniendo me he ido convenciendo de que no afecta a la presunción de inocencia, porque al final si la sanción, ¿no es cierto?, o se absuelve, va a retornar a su poder las armas que tiene. Si lo que estamos previniendo es que en una situación intermedia, donde existe un cierto nivel de riesgo por las características del delito que se está investigando, en ese sentido, suspender esa tendencia de arma de manera transitoria. Pero al final, si la sentencia absolutoria se le devuelve, y yo considero que ante una situación de esa característica, por el daño que puede implicar el desarrollo de un proceso, tener acceso a esas armas, es mucho más seguro para la sociedad en su conjunto que tenerla en algún depósito especial durante ese periodo de tiempo. Pero creo que nos va y nos afecta a la presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia al final la determina el juez con la sentencia final. Gracias, senador Alvarado. Presidente. Lo que pasa es lo siguiente, que hay que distinguir dos situaciones. La primera situación es cuando condena. Ahí no hay duda, se cancela la inscripción. Y la aprehensión que yo planteé en la redacción es cómo garantizar que esa cancelación que va a estar establecida en la ley se haga efectiva. Que no ocurra el día de mañana que una persona comete un delito, una persona que ha sido condenada por violencia intrafamiliar o que ha sido condenado por un crimen o simple delito, comete un delito utilizando un arma de fuego y pregunten, bueno, es que ¿de dónde sacó esa arma de fuego? Es que estaba inscrita. ¿Y por qué el tribunal no ordenó la cancelación? Es que el tribunal nunca se enteró que esa persona tenía un arma inscrita. Nadie le informó al juez que tenía un arma inscrita. Entonces, mi planteamiento respecto al primer punto es, yo estoy de acuerdo que habiendo condena, se cancela la inscripción, punto. ¿Quién lo tiene que ordenar? El juez, de acuerdo. ¿Cómo garantizamos que el juez tenga esa información para en la sentencia incorporar la cancelación o ordenar la cancelación? ¿Y cómo hacemos que esa persona esté obligada a entregar las armas? Porque, o sea, ¿cómo garantizamos que cumpla la sentencia? Ese es el primer punto. El segundo punto es el que se ha generado el debate a propósito de lo que planteó el senador Insulza y el senador Alvarado. Yo comparto lo que ellos señalan. Porque yo entiendo que la presunción de inocencia... perdón, aquí estamos hablando estamos hablando de una medida cautelar que se adopta cuando hay ciertos elementos, que obviamente así lo permiten establecer, pero lo que le estamos diciendo a esa persona es simplemente que no va a poder tener acceso a un arma. O sea, nadie podría decir, ¿sabe qué más? Yo tengo un arma inscrita y efectivamente estoy siendo investigado, he sido formalizado o eventualmente acusado de un determinado delito,
y me negaron el derecho a tener un arma inscrita. Bueno, es una medida, por alguna medida cautelar. Lo que se está tratando de evitar es que esa persona utilice el arma y con consecuencias negativas. Y obviamente esa persona es absuelta, va a poder recuperar el arma. Pero yo establecería ahí una regla que fuera un poquito más perentoria, más clara en esta materia. O sea, una persona puede tener un arma independientemente que no exista condena, no exista sentencia ejecutoriada. Yo tendería a creer que la medida cautelar debería contemplar que esa persona no pudiera tener esa arma. Señor presidente. Un recuerdo adicional. Además, siempre hablamos de las víctimas, cómo protegemos a las víctimas. Bueno, aquí hay que ver cómo efectivamente esa arma no se utiliza para que haya nuevas víctimas. Secretaria, perdón, Milena, adelante. Sí, parte de la inquietud que usted menciona está en el inciso segundo, que dice que si durante el procedimiento a que se refiere el inciso anterior se hubiera decretado alguna medida de protección cautelar a la suspensión condicional del procedimiento penal que impida la tenencia, posesión o porte de armas de fuego, municiones o cartuchos, estos serán retenidos provisoriamente por orden del tribunal y remitidos al depósito. Eso sí está establecido, pero no está establecido como algo perentorio. Si es que se hubiera dictado esa medida de protección, cautelar o esa medida de protección, perdón. Bueno, es que en el margen de un procedimiento conforme a derecho tendría que existir alguna norma que obligara, en definitiva, a sacar el arma del poder del infractor o eventual sancionado penalmente. Pero yo vuelvo al primer punto, subsecretario, ¿cómo garantizamos que el juez tenga esa información al momento de dictar sentencia? Presidente, sí. Que se le pasó, que el fiscal no revisó, etcétera, etcétera. En su momento, que ni siquiera la solicitó como una medida cautelar. A ver, presidente, o sea, lo que pasa es que ¿cómo garantizamos que el tribunal cumpla con la ley? Si al final el tribunal tiene que ordenarlo, aún si que tiene sospecha de que, por ejemplo, la persona, en el caso de violencia intrafamiliar, presidente, esto sería bastante negligente por parte del tribunal, porque la ley de violencia intrafamiliar en esta materia es expresa respecto de que las medidas accesorias que debe el tribunal establecer. En el resto de los delitos, si es que el tribunal tiene noticia de la gracias, Carol o Milena, porque ahí está efectivamente, si usted se fija, la medida accesoria dice, además de lo dispuesto, el juez deberá aplicar en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias. Letra C, la prohibición de porte y tenencia, o en su caso, el comiso de las armas de fuego. De ello informará la DGMN, etcétera, etcétera. La ley de violencia intrafamiliar ya se puso en este lugar, pero nuevamente, presidente, al que le impone la obligación es al juez, que es razonable. O sea, es el tribunal, al momento de dictar la sentencia, el que debe o requerir la información o, en caso de que se le haya haya tenido noticia de la existencia de un permiso de tenencia o porte de armas, que la cancele y ordene el comiso. Lo que estamos regulando aquí, presidente, es la forma en que lo va a hacer. Y como bien decía la secretaria, lo hace respecto de la sentencia condenatoria, debe hacerlo de inmediato en el caso de la autoridad fiscalizadora, y en el caso de las medidas cautelares, al momento de decretarse, debe ordenar la retención, lo que será ejecutado por la autoridad fiscalizadora de la ley de control de armas. De esa manera, presidente, o sea, yo creo que en este sentido el tribunal tiene la obligación de o requerir los antecedentes o, en caso de que los tenga, ordenar la cancelación del arma. Cosa completamente distinta es lo que planteaba el senador Insulza. El senador Insulza nos decía, yo tiendo a coincidir en el fondo, presidente, si la pregunta es si es que podemos no confiar en los tribunales en cuanto a que tomen las medidas cautelares juzgando el caso a caso, y obligarlo al tribunal a dictar una medida cautelar siempre respecto de una persona que es poseedora o tenedora de un arma, por el solo hecho de ser poseedora o tenedora de un arma, que sea obligatoria para el tribunal el adoptar medidas de cautela, como bien decía el senador Insulza, es decir, tomar la medida cautelar de retener esa arma respecto del imputado.
Y a eso es lo que me refería yo cuando le digo que esa medida cautelar obligatoria podría ser, podría vulnerar la presunción de inocencia porque esa persona bastaría una acusación entonces en contra de una persona de la cual yo tengo noticia que es poseedora de un arma para privarla de esa posesión cuando la tiene legítimamente. Porque el tribunal estaría obligado, entre comillas, a tomar la medida cautelar de retención del arma. Por eso aquí la facultad es del tribunal de adoptar la medida cautelar en caso de que tenga antecedentes suficientes de la peligrosidad del imputado o de que esa arma fue utilizada o puede ser utilizada para la comisión de un delito. Demos lectura de nuevo a todo el artículo y vemos si hay cambios específicos y resolvemos. Muy bien, presidente. Artículo 5 Ater. Si el poseedor o tenedor de un arma de fuego inscrita es condenado por crimen o simple delito o por infracción a la ley número 20.066 de violencia intrafamiliar, el tribunal ordenará la cancelación de todas sus inscripciones de armas de fuego en la sentencia definitiva. Dicha resolución deberá comunicarse a la Dirección General de Movilización Nacional en el plazo de 24 horas desde que ella se encuentre firme y ejecutoriada para su cumplimiento. Si durante el procedimiento a que se refiere el inciso anterior se hubiera decretado alguna medida de protección cautelar o la suspensión condicional del procedimiento penal que impida la tenencia, posesión o porte de armas de fuego, municiones o cartuchos, estos serán retenidos provisoriamente por orden del tribunal respectivo y remitidas directamente a los depósitos señalados en el artículo 23, según corresponda. Misma orden emitirá el tribunal correspondiente al dictar sentencia condenatoria y en tanto ésta no se encuentre firme y ejecutoriada. Para tal efecto, el juez deberá ordenar en la misma resolución que decrete la medida de protección o cautelar, suspensión condicional del procedimiento penal o dicte sentencia condenatoria, el retiro inmediato de dichas armas y municiones o cartuchos por parte de cualquiera de las policías, autorizándose a estas, en caso de negativa de entrega, al ingreso al lugar donde el arma se mantiene. Dicha resolución deberá comunicarse a la Dirección General de Movilización Nacional en el plazo de 24 horas desde su dictación. Una vez que cese la medida cautelar o de protección, se decrete sobre el seguimiento definitivo de la causa o se dicte sentencia absolutoria y ésta se encuentre firme y ejecutoriada, el poseedor o tenedor del arma de fuego inscrita podrá solicitar su devolución conjuntamente con sus municiones o cartuchos previo pago de los derechos que correspondan. Dicha resolución deberá comunicarse a la Dirección General de Movilización Nacional en el plazo de 24 horas desde su dictación. ¿Algún comentario sobre la redacción específica? Presidente, yo insisto, quiero insistir en lo que dije. Yo creo que el hecho de que se diga ahí, si en caso de que hubiera alguna medida cautelar, está demostrando que puede dictar una medida cautelar impidiendo la tenencia, posesión o porte de armas de fuego o cartuchos, o municiones o cartuchos. Eso lo puede hacer el juez, eso está ahí. Mi única pregunta es si no corresponde que eso se ponga algo, como usted señaló al comienzo, más perentorio. Deberá, o qué sé yo, o por último, que en algunos casos, porque yo he puesto el ejemplo de la violencia intrafamiliar, pero me parece el mejor. La violencia intrafamiliar es una escena clásica de violencia intrafamiliar o de violencia contra la mujer en general. Es el tipo que la amenaza, la golpea, y es denunciado y vuelve a buscar venganza, pues. Ahora, como lo hacen también una cantidad de asaltantes en negocios pequeños que son denunciados, y vuelven a castigar a la persona que los denunció. Pues. Y para eso tiene su arma de fuego disponible. Yo quiero evitar eso, eso es a lo que me refería. Ahora, en el caso de la violencia está regulado. Ese no es probablemente este artículo. Probablemente este no sea este artículo, a lo mejor es otro que será necesario escribir. Pero la verdad es que yo pienso que modificando esto razonablemente, señalando que la que procede la detención, la suspensión de condiciones, procede una orden
impedir la tenencia, posesión o porte de armas de fuego para personas que están procesadas por determinados delitos. Por lo menos, entre ellos la violencia intrafamiliar, desde luego. Pero por cualquier robo, a mi juicio, cualquier robo a mano armada, cualquier abuso, cualquier delito dentro de la categoría de los delitos contra las personas, la persona que como que está acusada del delito, si tiene armas, debería ser privada de esas armas. De lo contrario, no la estamos protegiendo. Decir que no decir que tiene un derecho constitucional o algo por el estilo a tener un arma de fuego, no, ese derecho se le autorizó por circunstancias muy claras y no estamos violando en absoluto la presunción de inocencia, se la quitamos. Cosa que, por cierto, tiene que ser una orden judicial, estoy de acuerdo. Pero por lo menos consignemos que procede la retención provisoria del arma de fuego y las demás cosas. Cuando una persona esté acusada, no esté ni siquiera imputada, esté acusada. Por lo tanto, no es que uno pueda denunciar a alguien y le quiten el arma de inmediato, no. Está acusada de un delito de sangre, un delito de violencia o de un delito de violencia intrafamiliar. ¿Se puede redactar eso mejor? Le propongo lo siguiente, para ir avanzando. Podemos aprobar la redacción como se ha planteado y que el Ejecutivo evalúe si es regular en forma similar a como existe con la violencia intrafamiliar una normativa respecto de otros delitos que sea de toda lógica, que esté asociada la medida que impida la tenencia o posesión o porte de armas temporalmente. Porque en el caso de la violencia intrafamiliar eso está regulado expresamente. Está dentro del ámbito de competencia que establece el juez y una de las medidas que puede adoptar el juez. Entonces habría que ver delitos de determinada naturaleza que requerirían una tramitación similar, que lo evalúe el Ejecutivo. Que los otros casos, bueno, sea caso a caso, dado las características del delito, pero determinado tipo de delitos que esto sea casi obligatorio. Subsecretario. Presidente. Sí, presidente, no, muy corto, quizás lo podríamos, déjenos evaluar una redacción, pero lo podemos hacer en el mismo caso de, como está en la parte final del inciso segundo, donde dice, misma orden emitirá el tribunal correspondiente al dictar sentencia condenatoria, en tanto esta no se encuentre firme y ejecutoriada. Entonces podemos hacer iniciar, ¿no es cierto?, la orden, iniciarla al momento de dictarse la acusación por parte del Ministerio Público, es decir, anticipar, ¿no es cierto?, la cautelar antes, lo que entiendo que si interpreto bien al senador Insulza. Sí, por cierto, quiere ser especialmente precautorio en esto. Entonces, lo que deberíamos decir es, misma orden dictará el tribunal al dictar sentencia condenatoria en tanto no se encuentre firme o al momento de la audiencia, porque es la audiencia preparatoria del juicio oral ya habiéndose acusado. Entonces, déjenos aventurar una redacción para la próxima sesión. Ahora, subsecretario, ojo que esto también podría ser, también en algunos casos estas medidas se adoptan en la formalización. No, pero eso está cubierto porque ahí sí se lo dejamos a libertad al juez, presidente. En este caso sería claro obligatorio. Que de todas maneras se puede hacer la formalización. Y ahí el caso a caso. Ahí se aplica el caso a caso. Perfecto. Exacto. Ya, entonces quedamos a la espera de la reacción del Ejecutivo. Ok. Continuamos con el artículo 22C, presidente. La indicación 22C. Sí. Es para sustituir el artículo 5B por el siguiente. Artículo 5B. Corresponderá a la Dirección General de Movilización Nacional velar por la regularidad de las inscripciones a que se refiere el artículo 5, representando a las autoridades ejecutoras y controladoras cualquier situación ilegal o antirreglamentaria en las inscripciones autorizadas para su inmediata corrección. Como se señala ahí, es que se cambia el contenido del texto vigente, pero está replicando el inciso 5 del artículo 6, que más adelante, por indicación del Ejecutivo, se elimina. Y las situaciones que están previstas en el texto vigente, que está en la columna de la izquierda, quedan sancionadas en otras disposiciones.
Por lo tanto, esta es un cambio solo de ubicación de una norma que estaba más adelante en el artículo 6º, presidente. Perfecto. Sobre esto se ofrece la palabra. Bien, de acuerdo. ¿Habría unanimidad para aprobarlo? ¿Me De deja acuerdo, tomar la presidente. votación, Toma presidente? la votación, Milena. Senador Alvarado, Por. senador Araya, A favor, secretario. senador Guillé, No está. senador Buenchumilla, senador Insulza, A favor. senador Cast, senador Moreira, A favor. senador Piu, A favor, señora secretaria. senador Quintana, A favor, secretaria. señor presidente, A favor. aprobado por 7 votos a favor el artículo 5B propuesto por la indicación 22C. Corresponde después a las Comisiones Unidas pronunciarse acerca de la indicación 22D de su excelencia el presidente de la República, que sugiere modificar el artículo 6º en el siguiente sentido. En primer término, su literal A es para intercalar en el inciso primero, antes de la expresión artículo 4º, la frase inciso tercero del artículo 4º, de modo que quedaría ninguna persona podrá portar armas de fuego fuera de los lugares indicados en el artículo 5º sin permiso de las autoridades señaladas en el inciso tercero del artículo 4º, las que podrán otorgarlo en casos calificados y en virtud de una resolución fundada de acuerdo con los requisitos y modalidades que establezca la Dirección General de Movilización Nacional. Es una precisión, presidente, de una adecuación formal, una precisión a la remisión normativa. Este artículo se refiere al porte de armas, los permisos de porte, que son escasísimos en nuestro país. Ya. ¿Hacemos fe de la referencia normativa? Sí, en todo caso, al final tenemos que, cuando se despache el proyecto, tenemos que hacer una revisión. La Secretaría tiene que hacer después la revisión por si hubiera cambiado el orden de algún inciso. Así es. Haber alguna referencia normativa errada. Aprobémosla con la misma votación de la pasada, ¿le parece? Sí, no se ha incorporado ninguno de los senadores, ¿no? No se ha incorporado ninguno y no se ha retirado. Estamos aquí. Aprobado con la misma votación. Muy bien. Avancemos. Muy bien. El literal B dice, sustituye el inciso 4º por el siguiente. Los deportistas, cazadores y vigilantes privados que sean autorizados por la autoridad contralora y que cumplan con los requisitos señalados en el reglamento, podrán transportar y utilizar las armas en las actividades indicadas en la respectiva autorización, lo que no constituirá permiso de porte. Serán cazadores quienes cuenten con permiso de caza al día otorgado por el Servicio Agrícola y Ganadero y deportistas quienes se encuentren debidamente inscritos en clubes afiliados, federaciones cuyos socios utilicen armas como implementos deportivos, se encuentren inscritos en el registro señalado en el artículo 36 de la Ley del Deporte y cumplan los demás requisitos que establezca el reglamento complementario de esta ley. Habíamos modificado la redacción respecto a la referencia deportista, etcétera. O sea, que la Secretaría quede para ver que todas las normativas hagan la misma referencia. ¿Podemos aprobar con la misma votación unánime este artículo? Estamos los mismos. Sí. Aprobado. Perfecto. Adelante, Miguel. Nosotros habíamos pensado poner en las organizaciones deportivas señaladas en el inciso primero del artículo 5º, porque ahí se hizo toda la especificidad de cuáles eran. Perfecto. Entonces lo dejamos con referencia a la misma ley. Sí. Perfecto. Aprobado con la misma votación. Avancemos. Después, la indicación siguiente es para suprimir los incisos 5º y 6º. ¿Alguien está? José Miguel, estamos escuchando tu conversación. Ahí, ya, dele nomás. Los incisos 5º y 6º que se suprimen porque tienen unas nuevas ubicaciones. El que señala que corresponderá a la Dirección General de Movilización velar por la regularidad de las inscripciones que se refiere al artículo 5º, representando a las autoridades señaladas en el inciso 3º. Esto es lo que vimos recién, que quedaba como 5º ter.
Y el inciso final que señala la Dirección General y las autoridades indicadas en el inciso anterior podrán, en virtud de una resolución fundada, denegar, suspender, condicional o limitar las autorizaciones que exige esta ley, que queda como inciso 9 del artículo 4. O sea, se suprimen de acá porque ya están estas disposiciones con una nueva ubicación, señor presidente. Perfecto. ¿Lo podríamos dar por aprobado por la misma votación? ¿Estamos los mismos? Entonces, toda la indicación 22D sería aprobado por 7 votos a favor, con los votos de los senadores Alvarado, Araya, Insulza, Moreira, Piu, Quintana y el señor presidente. No hay problema. Bien, sigamos. Muy bien. La indicación 23A de su excelencia el presidente de la República es para modificar el artículo 7º de la siguiente forma. Intercalas en el inciso primero, antes del punto final, la expresión natural o jurídica. En consecuencia, quedaría: las autoridades indicadas en el inciso tercero del artículo 4 no podrán conceder las autorizaciones ni permisos ni aceptar las inscripciones que se establecen en los artículos 4 y 5 y 6 de más de 2 armas de fuego a nombre de una misma persona, natural o jurídica. La misma votación. ¿Habría acuerdo? Sí. Avancemos. Muy bien. Después la letra B señala lo siguiente: suprímese su inciso segundo, pasando el tercero a ser segundo y así sucesivamente. Esto descarta la letra A de la indicación número 23 y suprime el inciso el inciso que señala lo siguiente: sin embargo, por resolución fundada de la Dirección General de Movilización Nacional, se podrán otorgar las referidas autorizaciones y los permisos e inscripciones de armas a personas jurídicas o a personas naturales debidamente calificadas. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra al Ejecutivo sobre esta indicación? Se elimina en esto lo que las Comisiones Unidas, presidente, habían solicitado, era eliminar esta posibilidad de otorgar el permiso por resolución fundada. Perfecto, ya. Entonces... Era una solicitud de las Comisiones Unidas que tenía una integración distinta. Sí, ¿habría voluntad de aprobar con la misma votación que la anterior o algún senador tiene dudas sobre esta supresión? Tengo dudas, señor presidente. Solo una pregunta breve, presidente, por favor. El senador Piu y después el senador Insulza. Senador Piu. Perfecto. Me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo de la forma en que quedaría, para tener la certeza y que en la historia de la ley, el espíritu, lo que efectivamente se está en estos momentos legislando. Eso sería, señor presidente. Gracias. Senador Insulza. Presidente, mi pregunta es, las personas que son empleados de empresas que proporcionan seguridad privada, ese tipo de cosas, ¿la propiedad de las armas es en la empresa o es en la persona, o es de carácter personal? Sí. Aquí hace referencia a personas jurídicas también. Sí, pero sí, pero eso está suprimiendo. Está de acuerdo, se está subiendo de hablar de personas y ahora están agregando en el fondo las personas jurídicas, ¿no? No, pero eso se hizo antes, pero aquí se está suprimiendo esta norma. A ver, demos la palabra al Ejecutivo para que explique la supresión. Gracias, presidente. Efectivamente, el artículo 7º en el inciso que estamos revisando contemplaba una excepción a la regla general de que cualquier persona podía tener más de 2 armas a su nombre, haciendo la solicitud, y en caso fundado, la Dirección General de Movilización Nacional podía conceder un número mayor, es decir, más de 3 armas. Lo que se debatió previamente por las Comisiones Unidas fue la posibilidad de eliminar este permiso especial, que por lo demás es de muy escasa aplicación. Por consiguiente, la idea era poder eliminar este inciso para efecto de que haya una regla general, que son 2 armas, y que no haya una contracepción que permita más, recordando eso sí que hay situaciones especiales como cazadores o deportistas o coleccionistas que tienen un estatuto especial en atención precisamente a que son actividades diferentes a la de defensa personal. El inciso siguiente es el que establece la excepción general. A ver. De cazadores
coleccionistas, deportistas y con los comerciantes que venden armas. Y la Ahí empresa está, y la empresa que contrata en seguridad privada, ¿de acuerdo? Sí, Sí. ya. ¿Habría acuerdo para aprobar esta indicación, esta supresión? Senador Moreira. Sí, oiga, discúlpeme, yo me estoy metiendo recién en este proyecto, quizás puede ser una pregunta inoportuna, pero ¿qué restricciones hay para las empresas de seguridad en cuanto a la cantidad de armas que ellos puedan tener? ¿Eso está dentro de esto? Está en la ley. Están exceptuadas, eso es todo. ¿Cómo? Están exceptuadas. Y por lo tanto no hay ninguna restricción, habrá que fijarlas en la ley de seguridad privada que está en este momento en la comisión a la cual usted ha entrado a pertenecer, señor senador. Pero no está limitado ese tema. Y ahí se pretende que haya un control y una regulación de eso, ¿no es En cierto? alguna parte tendrá que haberlo. Ya. Y el O sea, urgencia hoy del día gobierno, senador Moreira. una empresa de proyecto. seguridad, una empresa de seguridad puede tener la cantidad de armas de No, pero el reglamento va a regular eso, tengo entendido. Ya. Presidente, ¿me permite? Sí, Milena. Esa consulta que hace el senador Moreira se hizo anteriormente y lo que respondieron las autoridades fue que todo lo referido a las empresas de seguridad tenía su propia regulación. Y eso entiendo lo que están viendo en la Comisión de Seguridad, así que ahí debería... En otra ley. En otra ley, sí. La ley está en este momento en la comisión del Senado, en la comisión de Seguridad Pública del Senado, donde llegó hace 2 semanas, pues estaba en otra comisión antes, y no ha sido discutida todavía, no ha sido ni siquiera puesta en tabla, tiene como 10 años en el Congreso ya. ¿Presidiendo esa comisión? ¿Perdón? ¿Quién preside la comisión? No, el senador Buenchumilla, si está en Seguridad Pública, esta misma comisión. Lo que pasa, presidente, es que esta ley llegó de la Cámara de Diputados al gobierno, al Senado cuando no existía la Comisión de Seguridad Pública y fue a parar a la Comisión de Gobierno. Solo algún tiempo yo pedí en la Comisión de Gobierno que por favor la pasaran a Seguridad Pública para que se tratara, pero ya lleva como 10 años en el Senado. Perfecto. ¿De acuerdo para suprimir entonces el inciso? Sí, Y presidente. por tanto dejar solo como excepción los coleccionistas, deportistas, etcétera, Correcto. empresas de vigilancia privada, etcétera. Había ya con la misma. No se ha incorporado ningún señor senador, siguen los 7 señores senadores que tomen la votación anterior, ¿no? Jaime Quintana no lo estamos viendo ahora. No sé si Jaime está conectado. Verifique. Senadora, la supresión de la letra B, señor presidente, que podría ser en conjunto con la letra C, que es una adecuación formal, someterlas a votación, porque parece que no están los mismos señores senadores. No estamos, sí, pero seguimos teniendo quórum. Eso es lo que está el senador Alvarado, el senador Araya. Por seguridad está Insulza, Moreira, que no está ahora. No está. Ahí está, ya. Ahí está Jaime, sí. Tenía un problema de conexión. Ya, entonces, ya estamos los mismos de la sesión pasada, de la votación pasada. De acuerdo, presidente. Con la misma votación. Aprobado. La letra B aprobada por 7 votos a favor. Sí. De acuerdo. La letra C, que es una adecuación formal, con la misma votación. Así es. Sí, es formal, sí, efectivamente. Muy bien. El que viene a continuación no tiene carácter aparentemente formal. Intercala. Es bastante largo. Sí, está de rojo por algo, ¿no? Sí, está en rojo porque Estamos, esto no estaba en la hora, presidente. Pero sí había constancia en el informe del señor subsecretario que el número máximo de armas antes estaba en el reglamento e incluso en resoluciones de la Dirección General de Movilización Nacional. Y con el fin de darle un mayor rango, digamos, rango legal, se está incorporando aquí el número máximo de armas de que pueden poseer distintas calidades de personas. En consecuencia, hoy día el inciso dice lo siguiente: las personas autorizadas como coleccionistas quedan facultadas para mantener sus armas declaradas con sus características y estado original, debiendo adoptar las medidas de seguridad
que se señalen en el reglamento. Sin el perjuicio de lo anterior, el número máximo de armas de colección que podrá poseer una misma persona no podrá ser superior a 20, a menos que ellas se encuentren inutilizadas para el disparo, pudiendo en tal caso poseer un máximo total de 50. La posesión de estas armas no autoriza la compra de municiones o cartuchos. Sin embargo, en atención a circunstancias calificadas, se tendrá la facultad de solicitar una autorización excepcional para exceder el límite máximo de posesión de armas de colección inutilizadas para el disparo, el que podrá otorgar la Dirección General de Movilización Nacional mediante resolución fundada. Esta autorización deberá ser solicitada anualmente. Pregunta, ¿una persona puede tener 20 armas no inutilizadas por ser coleccionista? Es un arsenal, ¿eh? Sí, no, hay un problema ahí, presidente, si me permite la palabra. Sí, adelante, senador. Muchas gracias, señor presidente. Tal como lo señaló el subsecretario en su intervención al inicio, quedó bien definido lo que es un arma de fuego, un arma que está en condiciones de disparar. Y las armas de colección no están en condición de disparar. Yo creo que aquí hay que revisar la redacción, porque las armas están inertes, no tienen ninguna capacidad más que preservar un valor histórico. Y aquí viene un tema que es no menor, que es un tema patrimonial, señor presidente. El patrimonio, material o inmaterial, hay que preservarlo porque si no se pierde. Y hay personas que de esto tienen una pasión. Y esto está muy relacionado con la ley que se está discutiendo para ver temas de donaciones culturales, preservación de patrimonio cultural e identidad. Y las armas son parte de la identidad, nos guste o no nos guste. Y hay personas que pueden perfectamente tener 300 o 500 armas preservando un patrimonio. Vale decir, usando recursos propios, manteniéndolas en espacios debidamente cerrados, haciéndoles el mantenimiento para que no se oxiden y preservando algo que es de identidad. Entonces, me parece que lo que debiéramos centrarnos es en que efectivamente las armas quedan inutilizadas, no son capaces de ser armas de fuego, pero no limitar con un número, una cifra, de que lo que creemos nosotros ahora de lo que puede ser o no adecuado para temas de colección, especialmente de valores patrimonial, en donde pueden haber armas de distintos periodos, no necesariamente las armas más modernas que conocemos. Yo le veo problemas por los dos lados, en la redacción, tal como usted detectó, en donde se puede interpretar que podrían existir armas de colección no inutilizadas, lo cual es raro, ya decir, y si haya dispuesto 20, yo no sé a quién se le ocurrió eso, y después de limitarlo un máximo de 50, si no tiene sentido. Entonces, le pediría que fuera revisada y obviamente discutida y debatida. Eso sería, señor presidente, dicho gracias. Sí, bueno, estamos en la hora. De todas maneras, claro, si el límite máximo, si la arma está inutilizada, claro, el senador dice, ¿para qué? Y respecto presidente, sí. Además, tal respecto como del límite mínimo, del límite, sí. O sea, del límite, no, Sí. del límite para las no inutilizadas, porque uno coleccionista no se imagina una persona que tiene armas de la guerra del Pacífico, por decir algo. Pero no estamos hablando de eso, que por decir yo soy coleccionista y tengo armas de última generación, y tengo 20 porque soy coleccionista, es un arsenal. ¿Por qué lo vamos a utilizar? Señor presidente, las Comisiones Unidas aprobaron a raíz de una indicación del Ejecutivo que se iba a entender por arma de fuego en el artículo 2, y dice, se entenderá por arma de fuego toda aquella que tenga cañón o que esté concebida para disparar o que pueda adaptarse o transformar. Por tanto, al aquí diciendo, al aquí decir que la arma de colección sal pudiendo en tal caso, a menos que ellas se encuentren inutilizadas para el disparo, si están inutilizadas para el disparo ya no sería un arma de fuego de las que en los términos del, tal como lo aprobó la comisión, que para que sea arma tiene que estar o sea, tiene que poder disparar, digamos. Presidente. Adelante, subsecretario. No sé por qué me cuesta tanto usar la palabra subsecretario. ¿Será porque lo veo como ministro subsecretario? Pero bueno, adelante. Está con el celular abierto en este momento. No, presidente. Yo muy bien de Viceministro, adelante, viceministro. Gracias, presidente. Se lo agradezco.
No, presidente, coincido plenamente con lo que expuso la Secretaría, presidente. Nosotros, esta es una propuesta que está previo a la discusión que tuvimos respecto a la definición de arma de fuego. Por lo tanto, efectivamente, aquellas armas que son inutilizadas no están habilitadas para el disparo y por lo tanto no constituyen un arma de aquellas que están sujetas a la regulación de esta ley. Ahora, cosa distinta es que muchas veces el valor del arma que sea un arma operativa. Lo que no sé quién planteaba previamente, presidente, creo que usted mismo, muchas veces la gracia del arma utilizada de la guerra del Pacífico, ¿no es cierto?, es que es un arma que todavía dispara y que es de la época, y ese es su valor histórico y por lo mismo su valor por lo cual es coleccionable. Pero lo que se pretende aquí es justamente el fraude, evitar el fraude a la ley que usted señalaba, presidente. O sea, que una persona se diga coleccionista de pistolas Glock, por ejemplo, y tenga un número indeterminado de pistolas Glock. Entonces, la fórmula que se encontró es que una persona tenga hasta un número limitado de armas, las declare como de colección, pero siguen siendo armas de fuego, presidente. Entonces, creo que en ese caso las armas que tienen que ser sujetas a regulación son aquellas armas que están habilitadas para el disparo y que las personas las tengan para efectos de colección, que no le da permiso de compra de municiones, es decir, en teoría, ¿cierto?, no podría dispararlas. Sin embargo, presidente, todos sabemos que teniendo una arma habilitada para el disparo, eso puede ser fácilmente eludible. Por eso se está estableciendo la limitación de las 20 armas y siempre sujeto le estamos traspasando la responsabilidad a la DGMN, porque es la DGMN la que va a tener que autorizar este número de armas para determinados usuarios. Bueno, estamos en la hora, así que denle una vuelta. Recording in progress. Le daremos también una vuelta al artículo para la próxima sesión. Yo todavía me acuerdo del caso de una persona que asesinó a unos funcionarios de investigación hace un tiempo atrás y tenía un arsenal en la casa. Yo no sé si estaba como coleccionista o no. Claro. Y tenía un verdadero arsenal. Entonces, claro, yo me puedo creer como coleccionista, tengo armas de última generación, tengo 20 armas y ese es literalmente un arsenal. Entonces, eso es lo que habría que evitar, el fraude de la ley. Queda pendiente para la próxima sesión, entonces. Ok. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muy bien. Recording stopped. Nos vemos.